Me complace darles la bienvenida a esta ponencia que tiene por tema tensiones masculinas, trabajo y vida cotidiana. En nombre de nuestra profesora, la licenciada María de Lourdes Santiago Cruz y del grupo 9016, quiero expresar mi agradecimiento a todos por su presencia y participación. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Tilemi Santiago Gómez, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre el tema ya presentado. Estamos seguros de que esta ponencia será un espacio enriquecedor para el debate, la reflexión y el intercambio de ideas. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Margarita Rosa Vázquez Escorcia, quien es la encargada de presentar a nuestro invitado. Margarita. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Listo, Oh, listo. ok, perfecto. Buenas tardes. La semblanza curricular del maestro Tímele Santiago Gómez. Es maestro en antropología social y criminología. Ay. Licenciado en criminología y técnico criminalista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Máster en criminología por la Universidad del País Vasco y maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Desde 2005 ha trabajado como académico y docente en instituciones de los 3 niveles de gobierno y en organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con cerca de 20 publicaciones especializadas en temas como el alcance y futuro de la criminología, la masculinidad tradicional y la violencia, entre otros. En 2022 participó como antropólogo social y criminólogo en el documental A Plena Luz, el caso Narvarte de la plataforma Netflix. Ok. Gracias, Margarita. Sí, dejo de Palabra compartir. maestro Tilemi Santiago Gómez. Adelante, profesor. Estamos solucionando un problema del audio. Ok. No, no se escucha. ¿No nos escucha? Sí, sí, parece que lo va a solucionar. Demos un momento. Bueno, voy a aprovechar para seguir platicando acerca de los temas en lo que le damos un tiempo a nuestro ponente. Bueno, les comento que bueno, les decía yo que ya estamos en la unidad 3, bueno, en la unidad 4, ¿no? Abordando los temas ya de la unidad 4 y la unidad 5. Voy a subir más tarde el foro mediante el cual les doy una metodología para integrar el trabajo final, porque ya veo que algunas ya están muy adelantadas en el tema de la unidad número 5 y yo les quisiera comentar que tengo una propuesta para presentar ese trabajo de la unidad 5 que cuenta como trabajo final y suple la calificación que tiene que ver con el examen, ¿sale? Entonces lo voy a subir más tarde para que ustedes ya lo tengan y en la siguiente clase pues ya podemos hablar al respecto. ¿De qué se trata este tema? Bueno, es buscar que uno de sus proyectos de intervención, también puede ser de investigación, puedan revisarlo y buscar incorporar esta perspectiva o el enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con analizar en el diagnóstico, ahí está Tileni, analizar en el diagnóstico con esa perspectiva de derechos humanos y garantizar una intervención apegada a pues esta obligación de promover, garantizar, promover los derechos humanos. A ver,
Tilemi, ¿ya estás por ahí? Hola, hola. A ver, tu audio. Segundo, yo Ya espero que ahí está, esté. ya está. Listo. Gracias. Adelante. Bueno, con una menor calidad definitivamente, pero pues lamento mucho estas cuestiones técnicas. En unos días empiezo un proyecto bastante grande para mí y entonces la atención y las actividades son un poco altas, pero por supuesto que estamos aquí para llevar a cabo este espacio, para compartir algunas impresiones o parte de lo que me parece a mí significativo sobre la vivencia de los hombres. Creo que es la intención que nos une y que, bueno, que la profesora Lourdes me invitaba, me sugería que pudiera eh, hablar de estos temas. Creo que lo primero que debería hacer en lo que, bueno, consigo aquí la presentación, es que eh, se habla, yo me imagino que por supuesto ustedes tienen mucha claridad, eh, imagino sobre todo las mujeres, claro, nos da mucha ventaja en ese sentido y en muchos otros, en que hay que situar quién es, ¿no? El conocimiento situado, por supuesto, quién es la persona que habla para no tener este ejercicio autoritario de la voz del criterio de autoridad. Entonces, pues yo podría decir que sobre mí, tal vez lo que para mí es relevante en relación a estos temas, eh, pues yo creo que tendría que remontarme primero a, por supuesto, pues a mi núcleo familiar. Y en mi núcleo familiar, mi madre, una mujer feminista, en la práctica y en la teoría tal vez un poco menos, aunque con el paso de los años fue llevando más a cabo, desarrollando más su comprensión y su conocimiento. A mí en realidad solamente me transmitía como la importancia de implicarme, aunque fuera poco, en algunas de las labores domésticas, ¿no? Tienes hambre, hazte de cenar, ahí está la cocina. Eh, es tal vez significativo, y no tal vez no debería estar ventilando aquí a mi madre, pero en sentido inverso, tengo una hermana menor y a esta hermana menor, a diferencia de mi madre que a mí me enseñó a poderme valer, a hacerme un huevo, etcétera, a mi hermana no le quiso mostrar nada de ese conocimiento bajo el argumento que no quería que se le sirviera a algún hombre. Desafortunadamente, pues mi hermana con esto, pues lo que ocurrió es que con el paso ya al ser adultos, le llevo casi 10 años, casi 11, pues me preguntaba todo el tiempo, oye, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con cómo se hace el arroz, etcétera? Bueno, esto ya tengo ahora sí la presentación. Permítame un momento, como aquí comparto, aquí está, aquí está. Vamos a ver si funciona. Ando un poco fuera de circulación. No sé qué tanto se vea ahí. Déjenme ver si puedo utilizar aquí. ¿Es legible? No es legible, es poco, ¿verdad? Sí, se ve muy poco. Ok, permítanme un momento. ¿Mejor? Sí, mejor. Ok. Bueno, entonces tomo como esto como punto de partida porque en este momento de mi vida, de mi trayectoria también como académico, me ha parecido muy interesante estos enfoques que hay acerca de los enfoques de la narrativa, ¿no? El giro narrativo, ¿no? Bueno, hay disputa, cómo se puede entender, tal, pero me parece muy relevante cómo, imagino también por mi edad, pues uno puede voltear hacia atrás en la historia de uno mismo, de una misma, y ver esta máxima en psicología, ¿no? Soy lo que he sido. La persona que somos ahora somos resultado de nuestras experiencias. Un poco a lo mejor como incluyendo estas cuestiones tal vez un poco chuscas que comentaba acerca de mi propia historia. Eh, Había preparado un poco para desarrollar esta temática, pero lo voy a hacer como de la manera más sucinta posible, porque esta manera de analizar la vida forma
parte de un enfoque teórico metodológico que es el curso de vida, eh, que bueno, es un enfoque que ha tratado de poder aportar desde la demografía para poder hacer análisis entre las vidas individuales y el cambio social. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y esto qué relevancia puede tener para cuestiones como el aprender a cocinar siendo niño, hombre, de chico, o no siendo niña, mujer? Y creo que es todo un desafío cómo tratar de ligar estos procesos macroestructurales, macrosociales, que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, desarrollos tecnológicos, y cómo impacta eso en las vidas individuales. En ese sentido, es relevante un poco de este enfoque, decía que simplemente lo voy a mencionar, comparto la presentación, están las referencias bibliográficas, quien le interese podrá verlo después. Hay ciertos conceptos, ¿no? Como el de trayectoria y el de transición y el de punto de quiebre. Y a mí esto o sea, me parece como muy, eh, abona mucho a poder entender la vida de los demás, pero también la vida de uno mismo. Y doy clases de criminología, como se comentaba al leerse ahí parte de mi pedigrí, pues si pudiera decirlo así de manera cómica. Y yo suelo decir en las clases que me gusta dar clase de criminología porque así como la sociología o la psicología, es una dimensión, un ámbito que nos toca en algún momento y se relaciona con nosotros y con nosotras. Y en la medida en la que uno puede conocer más de uno mismo, de una misma, pues puede tener mayor posibilidad de entender a los demás. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, contrastar la subjetividad propia con la subjetividad de los demás. Entonces, en relación a la trayectoria, podemos imaginar, y podría ser una invitación esta, a que cada quien en su cabeza pudiera un poco hacer este ejercicio, aunque fuera simplemente igual somero, de cómo hay en nuestra vida diferentes trayectorias. Tenemos una trayectoria vital, domiciliaria, educativa, reproductiva, erótico-afectiva, y esos caminos a lo largo de la vida, pues pueden ir teniendo algunas inflexiones, ¿no? Una transición, que es un cambio de estado, un cambio de posición, un cambio de situación. Bueno, en el caso por ejemplo, el estudio de las trayectorias delictivas, es interesante cómo algunos hombres, por ejemplo, delinquen cuando hay un cambio de estado en su vida, se van a convertir en padres y entonces el trabajo de electricista ya no les vale y deciden incursionar en actividades ilícitas. Por el contrario, hay hombres que les pasa lo contrario, que cuando llegan a lo mejor se dedican a actividades delictivas y cuando llegan a un punto de un cambio de situación, van a tener un hijo y dicen, pues lo dejo, ¿no? Porque qué tal si me pasa algo y cómo voy a dejar a mi hijo huérfano, etcétera. Eh, estos momentos pueden ser vistos como puntos de inflexión, estos eventos que generan fuertes modificaciones. Y me parece a mí que, digo, que con la historia personal podríamos, como decía, ir pensando qué momentos, qué puntos de inflexión en nuestra vida tuvimos y nos hicieron llevarnos hacia un lugar y no a otro. Pues bueno, decía que esto es muy someramente, un poco acelerado en realidad, bueno, con el retraso, ya disculparán, y también para ver si podemos abrir un poco el diálogo e intercambiar y me permiten a mí también aprender de ustedes. Eh, bueno, hay ciertos principios en este enfoque. El de tiempo, por supuesto, es importante, que estamos, nuestro curso de vida queda incrustado en nuestro tiempo, en nuestro lugar, la vivencia de las relaciones de nuestro contexto inmediato, ¿no? Y bueno, ahora, a diferencia, estos son enfoques del siglo pasado, ¿no? O a principios de final del siglo pasado, pues que yo creo que este tipo de cosas ahora se trastocan cuando, por ejemplo, en Internet, esta especie de sociedad virtual, estas relaciones parasociales que podemos tener, no personales, no uno a uno, pero sí a través del Internet, que nos dejan, que impactan bastante. En el caso de los hombres, creo que sería innegable o sería insoslayable poderse referir a esto que llaman la manósfera, ¿no? Que es como esta nebulosa que no tiene lugar, pero que es los foros de Internet, etcétera, donde algunos de los hombres o algunos hombres expresan cierto tipo de malestares acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en sus vidas y como decía, estas nociones teóricas, metodológicas, pueden ayudarnos a entender la relación entre las vidas individuales y los cambios meso y macroestructurales. Bueno, por supuesto, hay la cuestión de la coincidencia, ¿no? Le llaman teaming en inglés, ¿no? Igual es un principio para este análisis de que coinciden ciertos momentos y cómo las vidas están interconectadas. En este sentido, a mí me parecería como muy significativo porque mi propia vivencia ha sido algo trascendente,
cómo esta interconexión en mi relación con otros hombres ha tenido a veces pues, muchísimo peso y en algunos puntos los caminos se acaban separando, ¿no? Yo sé que hay mucha o hay cierta crítica a veces por parte de los varones o inclusive lo he escuchado hablar aún de mujeres, ¿no? De cómo las relaciones hombres y mujeres, por ejemplo, en los contextos laborales, pueden ser a veces muy, muy intensas, ¿no? Y por supuesto yo he tenido experiencias donde algún jefe me pisoteaba cada que podía, ¿no? Y bueno, ve que está ahí como resistiendo, etcétera. Pero podría ser aquí una anotación que, porque es lo que me llamó mucho la atención en su momento, algunos, inclusive mujeres me decían, una mujer a veces es más dura como jefe que un hombre. Y claro, esto puede ser visto desde una lectura superficial, pues no aportaría gran cosa, sería parte de estas cuestiones que decíamos, ¿no? De la manosfa, los hombres quejándose del comportamiento de las mujeres, pero una lectura más profunda, pues nos haría ver que probablemente esto se relacione con las desigualdades de género, que voy a retomar ahí muy someramente también, en el sentido de que una mujer siempre trabajará bajo sospecha, ¿no? De que si consiguió ese puesto lo consiguió por sus méritos o por más bien por una prebenda que tiene que ver con su relación eventual, a lo mejor con algún jefe superior, ¿no? Y a los hombres en realidad este tipo de cosas no se les tiene bajo esta lupa, ¿no? Y a diferencia de las mujeres. Eventualmente yo creo que esta, como una profesora nos hacía ver al respecto de este tema, es tal vez esta una explicación de cómo, o entender por qué algunas mujeres pueden ser incluso más duras como jefas eh, que los hombres, ¿no? Claro, en el mundo masculinizado, pues sí, los códigos también son más fáciles de llevar, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay ciertas pautas, pero bueno, no me enredo, no te tengo por allá. Finalmente, pues el último principio relevante para este enfoque, pues es el de agencia, ¿no? Que las personas pues tampoco somos entes pasivos, que uno puede resistir la socialización, pero yo entiendo que esto, por supuesto, lo tendrán bastante entendido dentro de sus trayectorias formativas. Pues bueno, decía, uno puede pensar entonces qué tipo de trayectorias hemos tenido, ¿no? Escolar, laboral, conyugal, reproductiva, etcétera. Y en el caso lo que a mí me respecta, ¿no? Y mis congéneres, mi clase sexual, los varones, creo que estos ejercicios como de poder ver la historia y ver que cuando tomó unas ciertas decisiones, etcétera, podría ser muy ilustrativo para la expectativa de poder hacer una, una mejor existencia, ¿no? La vida, se dice que la vida es dolor, que es innegable que el sufrimiento, que el nacimiento es doloroso, que el crecimiento es doloroso, y una anotación es que, bueno, sí, pero el sufrimiento será algo que nosotros añadamos, ¿no? Que es algo innecesario, pero que a veces añadimos por una serie de circunstancias que a lo mejor no están todavía tanto dentro de nuestra agencia, sino hasta que uno lleva procesos de autoconocimiento más profundo, como puede ser un proceso psicoterapéutico. Bueno, entonces, por supuesto que al yo haber estudiado primero una licenciatura en criminología, una maestría en criminología, ya después antropología social, pues mucho de mi perspectiva de lo que he trabajado, etcétera, pues está relacionado con el concepto de violencia, ¿no? O violencias, podríamos decir un poco en plural. Una definición de diccionario, ¿no? Pues sería esta cualidad de violento, lo que se hace con fuerza, pero esto ya en la vida cotidiana, ¿no? Se acaba complejizando. Una propuesta que nos hacía alguna vez en un aula una profesora, una socióloga, María de Jesús Izquierdo, era poder distinguir porque ella nos decía, darle de comer a un niño, enseñarle a comer verduras a un niño es violento, ¿no? Le tienes que obligar casi, ¿no? Pero bueno, pero no hay una cuestión de maltrato, que se implicaría como ya el hacer daño. A mí esta distinción me parece muy ilustrativa. Desafortunadamente no ha tenido éxito y es poco probable que se pueda llevar. Sin embargo, a mí me interesa esta distinción, aunque porque podríamos uno distinguir cuando se hace algo con la intención o no, pero bueno, en algunos casos eso no hace diferencia, ¿no? Si me atropellan y muero, pues aunque haya sido sin querer, pues eso no va a quitar la pena a mi familia, definitivamente. Claro, la puede hacer peor si hubiera sido a propósito, pero no hay una diferencia tan grande en las consecuencias, ¿no? Bueno, hay
una propuesta de un concepto latinoamericano de violencia, ¿no? Poder ver como un concepto polisémico, multidimensional, ¿no? Que implica sujeción, subordinación. Entonces aquí se abre mucho, mucho el panorama, ¿no? O mucha la posibilidad de identificar comportamientos o expresiones que podríamos decir, pues eso es violento, ¿no? O sea, eso no está bueno, no nos ayuda a una convivencia mejor de todas las personas. Entonces, lo interesante aquí es que, como decía, las mujeres, por supuesto, y los feminismos llevan un avance en esto en comparación con los movimientos de hombres que nos llevan ventaja de 3, 4 días, ¿no? Por decirlo de alguna manera, igual un poco caricaturesca. Porque, por supuesto, las siguientes imágenes, que pues, seguramente conocerán, imagino, que tienen que ver con publicidad que podremos identificar ahora, ¿no? Que tiene que ver la segunda mitad del siglo pasado, que a veces tú dices, pues esto es misógino, por supuesto, ¿no? O sea, están diciendo que las mujeres son estúpidas, como que, mira, también pueden abrir un bote de Clemente Jackson, ¿no? Y este tipo de publicidad, pues se ha criticado mucho, ¿no? Porque hay muchísimas expresiones, ¿no? Y uno las ve y dices, bueno, pues afortunadamente ya no vivimos en ese momento, pero uno si es más estricto, ¿no? Si el análisis se hace más puntual, pues uno podría encontrar todavía este tipo de cosas y además no solamente encontrarlas, sino ver cómo se van desarrollando y generando y volviendo de otras maneras, ¿no? Bueno, todas estas son, decía, probablemente ustedes las conocen, ¿no? Son, pues, por supuesto que son bastante, ahora con nuestra perspectiva, después ¿no? Las décadas de venir de nuestra especie, en nuestro contexto sociocultural, pues podemos identificar eso pues no está bien, ¿no? O sea, no lo vemos como algo del pasado, ¿no? Como que algo que queda atrás. Y sin embargo, decía, en realidad uno puede, con esta mirada crítica, uno puede seguir encontrando cosas, expresiones contemporáneas, ¿no? Como estas que vemos ya pues de este siglo, finales del anterior, ya de este milenio, ¿no? Donde se repiten casi con total impunidad estas expresiones que no hacen más que mostrar que el sistema sexogénero, donde los hombres tenemos una mayor posición y las mujeres son objetos de consumo, etcétera, pues está casi ahí como si, sin tocarse, ¿no? Eh, Ahora, para mí esto es muy significativo porque yo sé que estas cosas son aquellas en las que hombres de mi edad probablemente también, ¿no? Yo casi tengo 50 años, o mayores, dicen, bueno, es que exageran, ¿no? Ya todo es violencia, ya no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues, como decía, una mirada rápida a esta publicidad, a estos ejemplos de publicidad, pues creo que no habría mucha duda en que esta romantización de la violencia sexual, aquí tan puntual como lo que sería una terrible, que es una violación tumultuaria, ¿no? Aparece para vender pantalones de mezclilla. Además de lujo, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y bueno, lo vimos además ahora con esta otra compañía igual americana, ¿no? Con esta publicidad racista que tenía y que pasa como si nada, ¿no? Entonces, estas expresiones que vemos ahí, que podemos decir, bueno, pues es publicidad, no está bien, tal. A mí uno de los desafíos que me parece que pudiéramos tener en el caso de los hombres y que molesta mucho es ver esta continuidad que hay. O sea, hay una continuidad entre bueno, no sé si recuerden ese triste caso, ¿no? Es ese cantante, actor, etcétera, ¿no? Que es acusado de violación a una menor de edad. Sin embargo, como se ve ahí, pues bueno, se puede hacer fácilmente un chiste, ¿no? Y decía que lo que no es fácilmente perceptible y incomoda mucho al recriminar a los hombres, que es cómo transformar estas expresiones machistas, pues tiene que ver con que no se ve esta continuidad, que hay un mismo hilo conductor entre las expresiones más terribles y estos chistes misóginos, coloquiales, jajaja, lo estoy diciendo de broma, etcétera. Decía, es muy incómodo porque la manera en la que los hombres aprendemos a tener un lugar, y ahorita voy a referirlo ya como de cuestión más puntual, ante otros hombres, muchas veces lo que exige es la reproducción de esas lógicas, de esos comportamientos. Platicaba cuando planeábamos un poco, que afortunadamente pude hacerlo en persona con la profesora Lourdes,
Y me decía, es que yo veo como los hombres mayores, cuando pasa una mujer guapa, pareciera que es casi natural e instantáneo, que voltean a ver eh, a la mujer guapa o que el estereotipo de belleza convencional pasó por un lado. Y yo a lo largo de mi trayectoria laboral, y si pudiera decir tal vez esa trayectoria de incomodidades, de darme cuenta que, que había ciertas cosas que yo hacía también, ¿no? Probablemente a lo mejor todavía sigo haciendo, y que eran más consecuencia de eso, de tener un lugar, de ser considerado un, un hombre entre los demás, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, aquí podría decir que tal cual, ya de lo que estoy hablando, ¿no? Es de género. Y desafortunadamente también yo creo que encontramos, no creo, una mezcla muy desafortunada entre que no se confunde sexo con género. Entonces, lo que las feministas vienen décadas pidiendo que se haga, que se separe sexo y género, ahora los nuevos movimientos o enfoques que hay, pareciera que han brincado del sexismo a un generismo. Sexo no tiene pierde, o sea, yo sé que esto es muy delicado y eventualmente pues, podría acusárseme de ser insensible. Espero que no sea el caso, y si no, bueno, tampoco tengo problema en argumentar mi dicho. Somos una especie sexuada y tenemos dimorfismo sexual. Eso es innegable. Ahora bien, esto no quiere decir que las características entre hombres y mujeres también estén un poco mezcladas. Yo tengo brazos de espagueti. Yo estoy seguro que si jugara vencidas con mujeres, muy probablemente muchas me ganarían. Yo no tengo la musculatura de un hombre convencional. Lo siento, nací así. Pero eso no quiere decir, eso no hace de mí una persona de otro sexo, solamente hace un subtipo de hombre, un hombre ñango, si quieren, por decirlo coloquialmente, a diferencia de otros hombres que tienen una musculatura mayor, espaldas más anchas, etcétera, ¿no? Pero en nuestra especie es eso. Las diferencias, además, están determinadas genéticamente. Hay trastornos del desarrollo sexual, claro, pero esos ocurren sobre una de las dos posibilidades, XXXY. Tengo una colega, una amiga que es química, y un día me explicaba, es química farmacobióloga, me explicaba, me dice, mira, es que hay unas enzimas en la pátina de los dientes que son diferentes si eres hombre o si eres mujer. No hay nada que hacer con eso, ¿no? O sea, acá hay síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, que son malformaciones genéticas, ¿no? Que son como especie de trisomías, XXY, etcétera. Pero eso no hace diferente la realidad material de nuestra especie. Claro, hay cuestiones de intersexualidad que ahora también se quiere llamar de diferente manera para que sea menos conflictivo, pero acaban siendo anomalías de nuestra especie. Y de hecho, en el mundo animal pasa, pero bueno, no me entretengo en esto para poder avanzar un poco más. Entonces, la cuestión de qué es el sexo no cabría problema. Eh, yo la verdad estoy en lo personal muy escandalizado con que se haya pasado esta propuesta y ahora pueda uno poner en su CURP que es no binario. Yo no sé qué es eso, a nivel sexual, ¿no? A nivel de nuestra especie. Ahora, por supuesto que yo puedo decir, claro, yo jamás me he identificado con los hombres. Yo voy, y la profesora Lourdes puede dar fe, yo voy a una fiesta y yo no quiero estar hablando con hombres de fútbol, de box, porque no me siento a gusto con ellos, ¿no? Yo me siento a gusto con las mujeres hablando de que si la receta, que cómo cocinas, que mira que esto, que jajaja, ¿no? Pero eso de mí no me hace otro tipo de persona más que un hombre que se siente más identificado con aquello que lo asignamos a las mujeres, que sería lo que identificamos como género, ¿no? La construcción social de la diferencia sexual, que tiene que ver todos estos atributos, valores, roles, ¿no? Y que podríamos decir que son intercambiables, ¿no? Que salvo los papeles en la reproducción, lo demás lo podemos cambiar. O sea, bueno, voy a ejemplos tal vez un poco más adelante. El problema que decía yo, cuando decimos algo que
ese comentario es sexista. Lo que estamos queriendo decir es que estamos suponiendo que porque una persona es de un sexo, va a tener ciertas características y comportamientos, roles, atributos. Eso es el sexismo. Pero ahora lo que estamos viviendo podríamos llamarle un generismo. Ahora parece que si haces ciertas cosas, entonces tu sexo debe de ser otro. Pues el sexo es inmutable, no se puede modificar. Pues se pueden modificar cuestiones estéticas, etcétera, pero en lo más profundo no se puede modificar. Entonces esto, pues es lo que creo que a muchas personas pues nos escandaliza, ¿no? Vemos con tristeza porque nos parece un regreso a lo que los feminismos vienen luchando y las mujeres vienen señalando desde hace décadas, ¿no? Y bueno, se había logrado, ¿no? Pero bueno, parece que se está perdiendo. No me entendía tal vez mucho en esta distinción, ¿no? O sea, la cuestión es sexo, la mujer concibe, el hombre fecunda, es inmutable, es perenne, ¿no? Y el género es lo que sí es modificable y es intercambiable, ¿no? Y que además es algo que se aprende, sociocultural. Y aquí podríamos hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Si su historia personal, su trayectoria de vida fuera un libro, el libro, su memoria, todo lo que recuerdan, ¿cuál sería las primeras hojas? ¿Qué es lo más antiguo que recuerdan? ¿Qué edad tenía? Y bueno, en general uno no recuerda, ay, hago este ejercicio en aulas con frecuencia y algunas personas me dicen, bueno, yo me acuerdo cuando tenía 2 años, un año. Médicamente se dice que no es posible. Bueno, si hay personas que dicen que lo recuerdan, pues habrá que creerle, supongo. Pero uno no recuerda más atrás de los 3 años. Y a los 3 años, un niño o una niña ya es capaz de percibir cuáles son los roles de género que le toca, qué es lo que se espera socioculturalmente, qué valores, atributos, roles se esperan de si es de un sexo o de otro. Recordamos, el género es la construcción social de la diferencia sexual, es aquello que se espera a partir de lo que el dimorfismo de nuestra especie manifiesta. Entonces, esto quiere decir que no recordamos nuestra realidad ni a nosotras y a nosotros mismos sin los valores socioculturales que impone a nuestra sociedad porque pertenecemos a un sexo y no a otro. Esto quiere decir que hemos visto toda la vida, siempre lo hemos visto, hemos sabido qué posición era la que deberíamos de cumplir, aunque no nos guste. Porque esa es la otra cuestión y también por eso hay tanta gente o algunas, sobre todo las feministas radicales, ¿no? O que se les han llamado radicales, no me parece a mí que lo sean tan así, con el término cis. Bueno, es que es alguien que nació y que está conforme con su género. Yo no estoy conforme con mi género. Yo no estoy conforme con tener que ser un hombre y tener que jamás me he peleado, me han pegado, ¿no? He sufrido bullying por no cumplir los estereotipos. Yo no estoy de acuerdo con mi género. Ahora, que si tengo vello en la cara, que si uso pantalones, bueno, pues esas dimensiones sí, hay otras que no. Me encantaría salir con falda cuando hace calor, porque, ¿no? O sea, no voy a explicar más para no poner escatológico, pero por supuesto que para mí sería algo muchísimo más llevadero. Ahora, no lo hago por las consecuencias que tiene, ¿no? Las implicaciones que hay de poder de transgredir los mandatos de género también tienen sus consecuencias, ¿no? Bueno, entonces esto para decir que uno de los triunfos de la socialización es hacernos pensar, sentir que algo que es socialmente construido es algo natural. Platicaba con una amiga y me decía, no, es que el género profundamente sentido, digo, pero el género es una construcción sociocultural. ¿Cómo podrías nacer con algo que es socioculturalmente transmitido? Ya como que no, creo que no le pareció bien, ya no he podido platicar con ella de sus impresiones. Bueno, pero esto da cuenta un poco de estas diferencias tal vez tan profundas que encontramos con personas bueno, hemos visto estos desarrollos a lo largo de las décadas, ¿no? De estas reivindicaciones feministas de equidad de género, de equidad entre los sexos, y que ahora las vemos que se van erosionando, ¿no? Tristemente. Pues bueno, los roles de género, por supuesto que ya aquí no haría mucho que explicar, ¿no? Estereotipos también. Y aquí tal vez sería relevante porque ya en lo personal, esos temas me interesan, busco, leo, tal, y veo que pues hay como discrepancias, ¿no? Yo sí supongo, o creo percibir un poco por lo que he visto en algunos papers,
es que sí hay ciertas cuestiones. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, a mí un policía una vez me dijo una definición de estereotipo cuando hablábamos de las detenciones arbitrarias a gente que se veía sospechosa. A mí siempre me detiene la policía, me siguen en los centros comerciales, etcétera. Y decía que un estereotipo es un patrón que se repite en la realidad. Entonces, un patrón que se repite en la realidad quiere decir que es algo que ocurre con frecuencia, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México, pues sí, en el transporte público lo más probable es que quien te asalte sea alguien con gorrita, con una cangurera y con tenis para correr. Pues sí, sí, sí. Pero el problema con esto, pues es que la realidad es inabarcable. Y como veíamos con este principio de autodeterminación, del libre albedrío, pues las personas podemos también jugar y despegarnos un poco de estas patrones que se repiten, ¿no? O dejar de repetir ciertos patrones. Pues claro que el delincuente de cuello blanco lo vas a ver de traje, ¿no? En mis temas, pero eso no quiere decir que a lo mejor vaya a haber gente que no se vista, que anden de bermudas, ¿no? Entonces, yo sí especulo que hay ciertos rasgos que asumimos que son propios de las mujeres y propios de los hombres porque se repiten más, pero no podemos saber hasta qué punto ese patrón que se repite tiene un origen netamente natural o, es, o se entrevera, que de hecho sería lo más probable, se entrevera con la cuestión sociocultural. Porque en el ser humano, biología y medio ambiente, la biología y lo social están unidos indisolublemente. Ya no podemos distinguir qué es completamente social, qué es completamente biológico. Y en aula yo suelo hacer un ejemplo. Busquemos casos en los que lo social modifica lo biológico. Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor cuando una persona dice, no sé, un hombre que dijera, pues es que me siento como yo, ¿no? Estoy muy flaco, entonces me voy a poner unos implantes de pectorales y de lavadero para verme más fuerte. Bueno, pues ahí la expectativa sociocultural estaría haciendo a este individuo modificar su biología, aunque fuera una cuestión meramente cosmética, porque no se puede modificar a un nivel más profundo, ¿no? Y por otro lado, el otro ejemplo es devastador. Un ejemplo en que lo sociocultural modifica nuestra biología. Y aquí la respuesta es sumamente triste, la que suelo dar, el ejemplo que suelo poner, que es que la pobreza, la pobreza es algo sociocultural, que el pobre es pobre porque quiere, inclusive aunque fuese así, es algo socioculturalmente transmitido, que no es así. Pero si ustedes han visto a un niño o una niña con desnutrición, ustedes podrán ver que una niña, un niño de 12 parece de 6, porque cuando hay desnutrición importante, el cuerpo humano no se desarrolla igual. Y es más, hay hasta problemas cognitivos. Entonces, este para mí es un triste ejemplo de cómo lo sociocultural modifica la biología, puede modificar nuestra biología, ¿no? O aspectos de nuestra biología como los que estoy haciendo referencia. Bueno, no me perdonarán si de repente agarro monte. Entonces, bueno, estos roles, ¿no? Yo en clase lo que me interesa mostrarlo, yo llegué, decía, a estos temas, aunque tenía esta ventaja de mi madre, ¿no? Con esta perspectiva, estas perspectivas, cuando yo era niño. Pero ya cuando llegué al posgrado en criminología, una profesora nos dijo, los hombres y las mujeres delinquen diferente, cometen diferentes tipos de delitos. Yo dije, ah, qué interesante, ¿no? Ya me pareció muy interesante, empecé a leer primero sobre feminismo, llegué a los estudios de masculinidad, y cuando empecé a leer teoría feminista, para mí fue como de, ok, entiendo ahora por qué soy el tipo de hombre que soy, por qué he tenido estos conflictos con otros hombres, también con algunas mujeres, ¿no? Me ayudó a explicar las violencias de las que yo había sido objeto, y también inclusive entender algunas violencias de las que yo era sujeto, ¿no? O o ejecutante, por decirlo de una manera tal vez un poco más suave. Entonces, bueno, hace poco también precisamente con unos ministerios públicos en el aula, y me decían, bueno, es que no entiendo la perspectiva de género, ¿no? O sea, y esta también falencia de que cuando se habla de género se entiende que se está hablando de las mujeres, y pues no es así, cuando se habla de género, en realidad se habla de esta construcción social de la diferencia sexual. Pues bueno, por supuesto que el usar perspectiva de género podría servir también para hacer análisis sobre los hombres. Si entendemos con esto, poder identificar estas diferencias que hay
entre hombres y mujeres. Claro que en principio, pues como esta es una reivindicación feminista, pues por supuesto que pues, está más cargada a entender las desigualdades de las mujeres, porque el estudio de los hombres pues es el estudio de toda la vida, como siempre, ¿no? Como han señalado mucho también las feministas, ¿no? Entonces, bueno, hablar entonces de masculinidad, feminidad, pues tiene que ver con estas categorías socioculturales que tienen un origen o tienen una base biológica, ¿no? En aula también yo suelo, cuando me dicen, bueno, es que el delincuente nace o se hace, ¿no? Y yo lo que alcanzo o trato de estructurar, pues es que todo comportamiento humano, todo, la manera en la que estoy hablando, los lentes que traigo, la ropa que traigo, la comida que me gusta, la que no me gusta, todo tiene un componente bio, psico, sociocultural y económico. Toda nuestra experiencia humana tiene esas dimensiones, una biológica, nuestra corporalidad, una psicológica, nuestra cognición, emociones, una cuestión social, relacionada con los demás, eh, cultural, por supuesto, ¿no? Las producciones colectivas cuando estamos las personas, ¿no? En colectividad, valga la redundancia, y una dimensión económica entendida como la administración de los recursos cuando son escasos, siempre son escasos. Bueno, pues en el caso de la masculinidad, pues es esta forma aceptada de ser varón, pero decía que una de las maneras en las que uno puede entender más fácilmente cómo es algo que se transmite socioculturalmente es ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Aunque hay ciertas similitudes, y es donde te decía, uno a lo mejor puede todavía preguntarse hasta qué punto hay una cuestión marcada más de la biología o está entreverada, que es más probable, con lo sociocultural. Entonces, a mí, por supuesto, cuando yo decía que empiezo a profundizar en estos temas o a entender un poco más estos temas, pues hay datos que empiezan a ser pues, muy, muy fuertes, ¿no? Porque si está esta máxima, soy un ser humano, nada, bueno, la máxima en principio dice, soy un hombre, este, nada humano me es ajeno, el hombre como la medida de todas las cosas. Pero es muy incómodo, decía, pues para un varón hacer conciencia de que pues la mayor parte de las violencias, la mayor parte de los delitos, las cosas más horribles las hacemos los hombres. Las guerras, los homicidios más terribles, acaban siendo cosas que cometemos los hombres. Entonces uno que preguntarse si esto que entendemos por masculinidad, cuestiones socioculturales, pues serían un factor criminógeno. Si ser hombre es algo que te va acercando a hacer cosas terribles. Y en un punto uno podría decir, pues eventualmente sí, pero esto es muy incómodo pues, para los hombres. Es muy incómodo, porque sería como de, bueno, pues yo no soy un feminicida. Yo me he esforzado por tratar de que no se expresen a través de mí el legado sociocultural de misoginia y machismo que tiene mi cultura, la mexicana. Sin embargo, hay una continuidad. Cuando entre hombres es, no, no, yo no soy machista, ¿qué te pasa? O sea, eso para mí es no, no, sí lo eres. Y sobre todo, ni siquiera te interesa dejar de serlo. Porque uno no podría dejar de ser misógino, ¿no? Homófobo en una sociedad como la nuestra, que es misógina y profundamente homófoba. Que es una relación, ¿no? O sea, si lo analizamos, lo que está detrás de la homofobia es la misoginia, el desprecio a lo que consideramos femenino o propio de las mujeres. Y qué más terrible para alguien que nació varón que comportarse como una mujer en el caso de tener una relación erótico-afectiva con otro hombre, ¿no? Y por eso es que se identifica que la homofobia tiene de base la misoginia. Cuando la madre le dice a su hijo, no llores, que pareces niña, ideológicamente lo que le estará diciendo es, tú que naciste varón, no te degrades a comportarte como una mujer. Espero que eso pudiera clarificar un poco cómo digo esta relación. Y decía, pero pues es incómodo, ¿no? O sea, uno que trata de ser diferente, tal. Uno puede dejar de ser, naciendo mexicano, un hombre no podría no ser misógino, homófobo y machista. Puede dejar de ser, pero tiene que esforzarse. Por eso cuando alguien dice, yo no soy, yo esto ya lo superé, ¿no? A mí me pasa a veces con la gente más joven, ¿no? Que te dice, no, 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 eso de género ya lo tenemos manejado, va por igual, yo tengo mis reservas, ¿no? Sí, ok, esperemos a ver ya en el desarrollo de tu vida cuando tienes que uno enfrentarse a cumplir esto que se ha preguntado, si existe una masculinidad hegemónica, ¿no? Una masculinidad que permee todos los ámbitos socioculturales de este momento histórico. Es complejo hacer estas cuestiones de
decirlo de una rajatabla, pero creo que hay muchas pistas que pudieran hacernos suponer que sí hay una cierta subjetividad masculina hegemónica. Esto está desarrollado por unos psicólogos anglófonos. Habla de dos ideologías. El varón, el hombre, se espera que se haga a sí mismo, ¿no? Que sea autosuficiente, que pueda por sí solo. Lo contrario te aleja de cumplir ese mandato de género, de ese mandato de masculinidad. Eh, También pasa por el despreciar a los diferentes. Y eso también es una característica bastante significativa de la manera que tenemos los hombres de percibir nuestra realidad. Estos psicólogos hacen 4 reglas de la masculinidad. Ya, bueno, hay otro autor, ya, Luis Bonino, que habla de una quinta. Las hablan de manera coloquial para que se pudieran transmitir mejor, ¿no? Y la primera regla, el primer mandato masculino es el más importante. De ahí se derivan todos los demás. Nada de mariconada. Si quieres ser considerado un hombre, se espera que seas heterosexual y que no hagas nada que se parezca a lo que hacen las mujeres. Pero esto es muy curioso porque ya en la realidad, pues estos mandatos, estas expectativas, pues no son imposibles de cumplir en todo momento, ¿no? Y los hombres acabamos, por eso es que decía que algunos autores hablan que estos mandatos casi podrán ser un factor criminógeno, que en algunos contextos hacen que hombres acabemos cometiendo cosas terribles contra otras personas o contra nosotros mismos. Se espera que uno sea importante, ¿no? Que ser que, no sé, el rey, yo soy quien soy, ¿no? Todas esas frases, por supuesto, pueden venir, ¿no? Pero nadie puede ser exitoso todo el tiempo en un momento como este. Aparentarlo a lo mejor, pero no es posible, ¿no? Y aquí lo significativo, y tal vez de lo que abrevan también estas visiones ahora masculinas en las redes sociales, pues es que esto no solamente es algo que los hombres hacemos entre nosotros, sino que las mujeres también lo consumen. Y entonces, podríamos decir que se puede ver un poco como en esta también cierta tendencia, las mujeres de alto valor, que hablan tal, pues lo que se espera es un hombre con estas características, ¿no? Simplemente se busca reproducir esto, que a fin de cuentas, como decía, nadie puede cumplir. Las mujeres ya han trabajado muchísimo y nos llevan una ventaja enorme de cómo poder irse sacudiendo estos imperativos, ¿no? En el caso de las mujeres son otros, en el caso de los hombres el tercero es pues, que tienes que ser, aguantarte como los machos, ¿no? Y claro, yo presento esto en clase y los alumnos se ríen, pero las consecuencias en nuestras vidas son muy significativas. O sea, los hombres nos morimos, creo que es 5 o 6 años antes que las mujeres. Y nos morimos antes por eh, afectaciones que tienen que ver con el estilo de vida, con comer sin medida, con beber sin medida, con no ir a preocuparte al doctor. La relación que tenemos los hombres con nuestro cuerpo es muy diferente, ¿no? Hay por ahí algunos masculinistas que dicen, es que los hombres no habitamos nuestro cuerpo, y si no habito mi casa no la conozco, y no puedo llevarla a otro lugar. Siempre que los hombres preferimos vivir arriba, acá en el penthouse, en la cabeza, en lo mental, y todos le argumentan, no, 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 las mujeres nada más no buscan soluciones, solo hablan del problema. Pues puede ser, pero precisamente eso que muchos hombres cuestionan de que las mujeres hablen tanto de sus conflictos, de sus problemas, pues es algo que ayuda a mantener mayor cotas de salud mental. En los hombres esto ocurre muy poco. El hombre deprimido le dice a otro, soy triste, no seas puto, vamos por unas chelas, te alivianas, ¿no? Y la embriaguez mitiga el sufrimiento emocional, pero no lo resuelve, ¿no? O sea, el problema va a seguir después ahí. Finalmente, pues un hombre tiene que estar buscando todo el tiempo joderse a alguien más. Y yo suelo poner, con pesar, confieso, el siguiente ejemplo. Yo tenía 7, 8 años y mi madre cuidaba a un sobrino, hijo de una prima de ella, que era 3 años mayor que yo. Entonces yo, un niño escuálido, ñoño, etcétera, pues era objeto de bullying de hombres y de mujeres en la primaria. Esa es la verdad. Pero cuando yo llegaba a mi casa con Daniel, 3 años menor, entonces las pagaba conmigo, ¿no? Porque yo ahí sí podía estar encima de él y podía maltratarlo, ¿no? Al grado que con el paso de los años, tanto a él como a otro vecino igual, ahora que los he visto, yo les he pedido disculpas, oye, perdón,
Yo sé que te maltratábamos, entre todos te hacíamos un montón, yo te hacía cosas, te hice cosas feas, ¿no? Te amenacé, te hice llorar, etcétera. Lo siento, ¿no? Perdón, ¿no? Claro, digo, también ya adultos se van haciendo, no te preocupes, ¿no? Claro, pero también en estos imperativos, pues tampoco puedo decir, chin, la verdad sí me dolió que me trataras así, ¿no? Porque eso implicaría ser un poco débil y eso es como son las mujeres, y primera regla, nada de maricón. Pero ahí hay también me gustaría señalar que hay una contradicción muy importante, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, estoy viendo como unos cargadores están de una mudanza, ¿no? Los hombres súper fuertes con sus cinturones para poder no lastimarse, etcétera. Están cargando, desembarcando un camión, etcétera. Y en su momento libre empiezan a hacer bromas y se están dando de palmaditas en las nalgas y en los testículos. Ja, 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 ju, 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 ¿no? A mí eso ¿no? De repente es como esta. Yo sé que esto, cuando hay hombres, digo, no sé cuántos hay ahorita, espero, pues, probablemente, seguramente habrá pocos, como suele ser, ¿no? Eh, el miedo y el deseo son caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, masculinistas que han dicho que, por ejemplo, que tal vez a los hombres les gusten tanto los deportes de contacto como el fútbol, porque es el único momento en el que pueden tocarse entre ellos sin la sospecha de maricón. Y entonces los ve uno abrazándose, llorando, pataleando, tocándose entre ellos también, ¿no? Porque a fin de cuentas somos seres sociales, necesitamos del contacto, de la palabra, ¿no? De sentir la vulnerabilidad propia de los demás, ¿no? De sentirte cobijado por el resto, pirámide de Maslow, ¿no? O sea, que hay necesidades que tenemos todas las personas. Pero los hombres acabamos cumpliendo, buscando satisfacerlas con estas losas, ¿no? De no, van a ser que soy puto, ¿no? Perdón mi francés, pero son cuestiones que como hombre uno, ¿no? Y es muy duro porque como se ha visto, pues toda esta misoginia y esta homofobia es interiorizada también, ¿no? Entonces, personas en vivencias de sexualidad diversas a la sexualidad, pues también se carga con híjole, ¿no? Con estas culpas de no estar respondiendo a estos mandatos, estos imperativos. En el caso del albur, a mí también me llama mucho la atención, porque un poco es esto, ¿no? Bueno, voy a ver que me estoy jodiendo al otro. Y después de un performance artístico que pude ver una vez con unas españolas y un poeta mexicano, de las pocas cosas que he visto de esas expresiones que me han tocado profundamente, eh, no pude dejar de ver el albur después de la manera en la que lo veo ahora, ¿no? Con esta fuerte carga homoerótica, a ver a mi padre, recordar a mi padre diciendo que llegaba a la casa y ja, 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 es que fue con mis amigos y uno le dijo, qué bonita chaqueta, favor que usted me hace, ja, ja, ja. Así como o sea, la broma es que lo ibas a masturbar y ¿de dónde, o sea, la gracia, ¿dónde surge? ¿No? Claro, sé dónde surge, en hacer que otro hombre haga lo que haría una mujer. Primera regla, nada de maricona. Bueno, yo lo veo, decía, como estas tensiones un poco, donde el miedo y el deseo, como se ha dicho, pues son caras de una misma moneda, ¿no? Desafortunadamente, estas expresiones masculinas, ¿no? Pues acaban siendo, o podemos ver ahora como ciertos casi modelos de éxito, ¿no? Si dijéramos que salir en una plataforma como esa y tener varias producciones que hablan de uno mismo, pues es alguien exitoso, este individuo sería muy exitoso porque tiene como 4 series, ¿no? Y por supuesto sabemos que su récord delictivo pues no nos haría suponer una buena persona. Sin embargo, ¿no? Bajo estos parámetros, pues cuadra bastante y por eso decía, es que se ha intentado como señalar un poco la masculinidad como un factor, la masculinidad tradicional y hegemónica, como un factor criminógeno. Ya para finalizar, lo traería un poco más hacia mi ámbito, ¿no? Decía en esas contradicciones y estos efectos de estas masculinidades tradicionales, yo lo que he podido ver ya en mi trabajo de campo, haciendo, por ejemplo, a veces trabajo dentro de prisión, es como la prisión es un microcosmos que condensa, es una caricatura grotesca de la sociedad. Entonces, lo que vemos ahí acaba siendo también un efecto, un reflejo de lo que hay afuera, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, se ha investigado, ¿no? Ahí ponía esta investigación de Parrini, porque
en esta frase, ¿no? Dice, hay un viejo transvesti que dice, lo puto lo tengo en el culo, pero si tienes una bronca, yo sí te parto la madre. Como esta manera en la que uno puede acabar negociando estos estereotipos, ¿no? Estas exigencias. Pero a mí lo que me parece relevante, o por de donde he traído estas diapositivas, es que así como estoy hablando de cómo los hombres hacemos mal a otros hombres, ¿no? Que es el punto, hay también os he hablado bastante de cómo en el caso de los hombres poder asumir, reconocer y hacer algo cuando se ha sido víctima de ciertas formas de violencia de otros hombres, se vuelve muy complicado por estas expectativas. O sea, la violencia sexual, por ejemplo, no, es terrible saber que México es de los países que tiene mayores niveles de abuso sexual infantil. Y lo más duro es que ese abuso sexual infantil no discrimina mucho hombres, niñas, niños. Hay un porcentaje enorme, y se habla de una cifra negra también considerable, de cifra negra de hombres que vivimos en algún momento de nuestra vida violencia sexual, pero que como al no todos estos imperativos, toda esta violencia también corporal, pues es imposible poder trabajarla, reconocerla y hacer algo a futuro, que bueno, como decía, es algo que las mujeres llevan un camino enorme. Y se vuelve muy complejo porque, pues por supuesto, frases como yo te creo, ¿no? Que entre el movimiento Me Too, etcétera, pues por supuesto que son una aliciente que a quien ha sufrido algún tipo de afectación en el ámbito de su sexualidad, ¿no? Que es un ámbito bastante sensible, por supuesto, con muchas consecuencias. Pero en el caso de los hombres, o sea, esto ni siquiera es comentable. Y no solo es que yo haya podido conocer esto a través de investigaciones y demás, sino que tiempo atrás, cuando tenía grupos de una escuela que tenía mucha población del sistema de justicia penal, policías, investigación, ministerios públicos, yo tenía seminarios de titulación, ¿no? Para elaborar los proyectos de investigación. Y ya las últimas veces, esto fue, no sé, 7 años, no fallaba. En cada grupo había por lo menos uno o dos hombres interesados decían ellos, es que en este momento hay violencias en contra de los hombres que no se pueden denunciar. Entonces, digo, yo también ahí como de, bueno, a ver, Tilemis, ¿no? No vas a hacerle burla, ¿no? Porque está hablando de esto, ten una escucha empática, escucha a ver lo que dice, ¿no? Y muchos de los que hablaban, unos eran, bueno, es que a mí me interesa hacer una investigación sobre las sentencias de los juzgados civiles, porque ahí siempre benefician a la madre y nunca benefician a los hombres. Ah, bueno, ¿qué? Es interesante, claro. Otros llegaban a decir, no, es que yo quiero hacer una investigación sobre violencia de pareja contra hombres. Es ok, no sin juzgarlo, ¿no? ¿Cómo que cómo? Y dicen, sí, pues yo te conozco, como siempre, ¿no? Yo conozco un amigo que su mujer le pega, fue a denunciarla y el Ministerio Público se rió en su cara. Y ahora nadie lo baja de pendejo, perdón, en la agencia del MP donde fue a denunciar. Entonces, mi intención con el título y este recorrido, pues será poder expulgar un poco, ¿no? Si es que se pueden, ahora pasaremos espero, a comentarios, eh, dudas, críticas, etcétera, de cómo el género como una variable transversal en el sistema sexogénero que vivimos, ¿no? Que se ha llamado patriarcado, aunque bueno, han preferido algunas feministas superar ese término por considerarlo limitado, el sistema sexogénero nos genera malestares a las mujeres, que lo han señalado muy claro, pero también a los hombres. Y los hombres entonces estamos todavía como en una etapa embrionaria de poder empezar a reconocer este tipo de situaciones, de dinámicas y poder permitirnos, ¿no? Recuerdo haber escuchado alguna vez a algún psicólogo decir, es que estoy harto de tener terapias con hombres porque lo que tengo que hacer es enseñarles a llorar. Digo, esto lo generaba como desde su malestar. Pero cosas tan simples como estas acaban siendo, y digo, y en la etapa adulta, ¿no? En la vida laboral, pues acaban siendo más hirientes, ¿no? Estos comentarios que escuché también en habla muchísimo tiempo, ¿no? De ministerios públicos, policías que estaban cerca de su jubilación o que ya se habían jubilado, que decían, es que mi familia, nadie me quiere, ¿no? No entiendo a mis hijos, no me hablan, ¿no? Yo les di la vida, literalmente, para que tuvieran todo y ahora pues no los conozco, ¿no? Estas dinámicas, ¿no?
entre, decía, las de violencia cotidiana, etcétera, violencia sexual, tal, son vivencias masculinas que por ahora siguen estando ocultas, ¿no? Y las que acá, si acaso vemos algunas manifestarse, tienen que ver con que si la epidemia de soledad o las relaciones de género, que también será, bueno, todo un gran tema para poder desmenuzar, que no será ahora el momento, pero ha sido esta mi intención cuando platicaba con la profesora Lourdes, ¿no? De poder pues hablar un poco, si fuese posible, de cómo, decía, el sistema sexo-género no solamente hace mal a las mujeres, sino también genera sufrimiento entre los hombres y es una asignatura pendiente que tenemos los varones. Gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Veo aquí a Alba, Iris, Maribel, Iraíz, perdón. Ah, gracias. No sé, empezamos. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio al momento de preguntas y respuestas. Les invito a participar activamente y en orden para que el maestro Tilemi Santiago Gómez pueda responder nuestras dudas. Daré la palabra conforme vayan levantando las manos, ¿vale? ¿Quieren empezar? Dale, Iraíz. Hola, buenas noches, profesor Tilemi, compañeros, maestra María de Lourdes. Esta ponencia me pareció muy interesante y me pareció también como muy reveladora en ciertos, o sea, cada que iba platicando iba como creando más reflexión y más preguntas. Y bueno, al final quiero hacer una pregunta general de todas las preguntas que me vinieron durante su ponencia. Y bueno, es que como madre de dos niños varones, creo que es importante el enseñarles a sentir y el enseñarles a conocerse y a no tener miedo de experimentar lo bueno, lo malo, que puedan ellos sentir lo que sea, ¿no? Las cosas, todas las emociones y sentimientos que pudieran ir detonando de acuerdo a las circunstancias o situaciones en las que se pudieran encontrar desde niños ahora. Y también otra parte que considero que es importante es como quitarle las etiquetas de estas actividades son de mujeres y estas de hombres, ¿no? Como la parte de la limpieza. Es algo muy, muy claro que tengo con ellos, que siempre vamos a limpiar y ahora ellos se ponen felices y se divierten y agarran la escoba y agarran la aspiradora y a limpiar ahí. Y les gusta y es algo que les da bienestar porque, porque entienden que la limpieza es para ellos, para su propio bienestar, no para otra, eh, como no los hace menos varones o no los hace nada, sino que es para su propia independencia y su propio autocuidado. Entonces, y esto mismo que estoy compartiendo, lo he visto en muchos grupos de mamás que están más o menos en la misma etapa que yo, que son niños de 2 a 4 años, que veo que estamos como tal vez reeducando o educando distinto a nuestros niños. Y quiero preguntarle a usted si usted cree que desde el trabajo social puede haber alguna forma de alguna manera ir reeducando también a las personas que ya son adultos, que ya es más difícil para ellos abrirse, que ya es más difícil para ellos tener esa oportunidad de conocer, de conectar, de crear nuevas conexiones neuronales incluso, ¿no? Como darse esa oportunidad de ser un ser humano, porque al final es eso, ¿no? El tener esas posibilidades, así como las mujeres las hemos tenido en ese aspecto al menos, de ser personas emocionales, de poder sentir, de poder compartir cómo nos sentimos incluso en ocasiones, ¿no? El poder ser más expresivas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Iraís. Pues, mira, yo reconozco que para mí,
Por supuesto que el trabajo social tiene unas metodologías muchísimo más desarrolladas, muchísimo más efectivas de intervención que lo que puede tener la criminología, la verdad. Entonces, pues yo esperaría que, yo consideraría que sí, que seguramente se podría adaptar. Yo pensaría que ahí lo importante sería que eso fuera desarrollado por hombres, o sea, porque ese es el problema, ¿no? O sea, haces un gran trabajo con tus hijos, digo, en general, seguramente, pero además también en esta parte de hacerles ver una manera diferente, etcétera. El problema es que veremos que, que ellos se van a enfrentar cuando lleguen a primero de primaria, probablemente a los 6 años, a la violencia de los otros hombres, ¿no? A la violencia de sus iguales, ¿no? A la exigencia de sus pares, ¿no? Desafortunadamente yo lo he visto, tenía una pareja que tenía un sobrino y era el niño más amoroso, tierno, pero entró a la primaria y dejó de ser así. Y me decía, es que mira, mira cómo se hizo Jorgito, ¿te acuerdas cómo era de tierno? Te abrazaba, te besaba, ya no es así. Yo, claro, porque ahorita ya se lo deben de estar, le deben de estar marcando esas 4 reglas todo el tiempo sus compañeros. Y eso es muy triste también, porque se dice que a veces los hijos no son tan hijos de sus padres como son hijos de su tiempo. Y eso es duro porque pues por supuesto que, ¿no? Pues uno quiere que sus retoños pues sigan el camino que a uno le parece apropiado, pero en el caso de los hombres las exigencias que hay son muy duras. Yo creo que poder abrir esos espacios de poder mantener la comunicación y demás pudiera ser una estrategia importante para poder, que se van a enfrentar a eso, ¿no? O sea, porque inclusive, o sea, estas exigencias de género ocurren a veces casi de manera como si fueran inocentes, ¿no? Preguntarle a un niño de 6 años, ¿ya tienes novia? ¿No? O sea, platicaba con un amigo y le decía, para mí eso es homofobia. O sea, esos son los adultos deseando, no vaya a ser gay, no le vaya a gustar a un niño. Le pregunto si ya tiene novia. O sea, pero bueno, digo, me estoy desviando. Yo creo que el trabajo social, con todo el desarrollo metodológico que tiene la disciplina desde hace, ¿no? Eh, Sin duda se podrían hacer intervenciones, pero yo creo que están condicionadas a que los hombres participemos, si no, no va a ocurrir. Cuando, por ejemplo, los hombres quienes no tenemos hijos, pues es falso que no eduquemos. Somos un modelo, somos un ejemplo para otros hombres más jóvenes. Entonces ahí también hay una responsabilidad que, como decía, pues no, es difícil que uno quiera aceptar. Creo que lo que hace falta son los incentivos, ¿no? O sea, como darse cuenta que ser el hombre que soy, ¿no? Pues me está trayendo pérdidas, ¿no? Me está separando de los seres que quiero, me está metiendo en situaciones peligrosas. Y solamente a partir de eso, ¿no? Que es como se inicia, por ejemplo, un proceso psicoterapéutico. Si uno lo mandan a terapia, pues vas y escuchas y tal. Pero para poder, la verdadera transformación tiene que ir del convencimiento de que uno quiere ser diferente. Y eso es ahí también donde los incentivos, esta epidemia de soledad de hombres de la que llaman, debería ser un gran incentivo para que los hombres modificáramos y cuestionáramos la forma en la que somos. Tristemente, a lo que yo veo que está jalando es más bien a una radicalización por parte de los hombres, donde la misoginia se hace todavía más, se exacerba más, ¿no? Entonces las mujeres son más interesadas, ¿no? Pero bueno, ahí también hay una complejidad con todo lo que vemos en Internet. Pero muchas gracias, Irais, por tu comentario y pregunta. Gracias, profesor. Compañeros, les recuerdo que ya tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a ser breves en nuestras preguntas, ¿vale? Margarita, vamos a escuchar tu pregunta. Bueno, me llamó mucho la atención profesor, con respecto a los estereotipos. La importancia, yo creo que también del trabajo social en trabajar este tipo de ideas, ¿no? ¿Cómo ir trabajando que no las actividades no sean exclusivamente como porque eres mujer te toca hacer esto, porque eres hombre tú haces el otro? ¿Cómo trabajarlo? O sea, porque yo creo que es importante en la actualidad y sobre todo que ahora hay más padres que están a cargo de sus hijos, como antes eran las mujeres. Ahora se ha visto en los divorcios que hay separación
de la pareja, pero los que se están haciendo cargo ahora de sus hijos son los varones. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? En manejar este tipo de estereotipos. ¿Cómo lo podríamos trabajar desde el trabajo social? Gracias. Está cerrado el micro. Hay una pregunta también en el chat si la quieren leer y ya. ¿De qué retos se enfrentan los hombres al intentar desprenderse de los estereotipos tradicionales de género? Pues no ser considerado un hombre, ¿no? Y ahí la primera, nada de mariconado, ¿no? O sea, si no soy un hombre, entonces ¿qué soy? Maricón, ¿no? Pues no, nadie quiere ser eso. O nadie quiere tener esa etiqueta. Pero bueno, me regreso. Gracias, Margarita. Decía que yo he de reconocer que mi ignorancia la dimensión metodológica de la intervención en trabajo social. O sea, no podría decir ahorita como con precisión, mira, tal conjunto de metodologías, ¿no? Porque no son parte de mi conocimiento y de mi comprensión. Creo que solo regresaría al comentario de Raíz se tienen que incorporar a los hombres. Mientras los hombres no activamente no tratemos de ser, no solo modelos, ¿no? O sea, no solo ejemplos de, bueno, mira, no sé, estoy tratando de dejar de hacer chistes misóginos, de ver a las mujeres en la calle como si fueran, no sé, sino esa, a mí por ejemplo, en especial a mí me ha costado mucho. Yo cuando leyendo teoría feminista, experiencias de las mujeres, cuando vi que hacían estos grupos de reflexión, dije, wow, eso hay que hacer con hombres. Un grupo donde entre hombres puedes decir, ¿sabes? Hablar de esos malestares, de esas tensiones que entre hombres hay. Eh, pero no lo he conseguido. O sea, me ha costado mucho trabajo. O sea, hay una frase en los estudios de masculinidades a principio del siglo que decía, el hombre que quiere transformar, etcétera, debe ver a los otros hombres como sus aliados. Yo no he podido ver al resto de los hombres como mis aliados. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, con mis características, ahora ya no tanto, pues, pero de mi historia de juventud y de mi infancia, las violencias que yo padecí eran ejercidas por hombres. Entonces, con hombres que no tienen ninguna pega de mostrarse misóginos, machistas, homófobos, yo no los puedo ver como mis aliados, lo siento, me cuesta mucho. Pero Muy sí bien, creo profesor. que esos ejercicios serían necesarios. Perdón. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues vamos a dar el cierre. El maestro Tilemi Santiago Gómez nos acaba de exponer cómo los hombres abordan las complejas dinámicas y desafíos frente a las expectativas sociales y culturales relacionadas con la masculinidad. Nos compartió lo siguiente. Nos platicó de su vida como persona independiente y cómo los otros varones la veían contrario a ser masculino. Nos expuso también cuál es la diferencia entre la violencia y maltrato, el sexogénero, donde los hombres tienen mayor posición, la diferencia entre sexo y género, donde el sexo es natural y no cambia, y el género se aprende y puede cambiar. También nos habló de los estereotipos de género, que no es más que un patrón que se repite con regularidad, como que los hombres son más racionales y las mujeres más sensibles. Del mismo modo, habló de la diferencia de la masculinidad y la violencia. También de cómo los hombres lidian con presiones para ser fuertes proveedores y emocionalmente reservados frente a una sociedad que también promueve modelos más abiertos y diversos de masculinidad, del impacto de los medios y la educación en la formación de las expectativas masculinas. Dentro de esto se busca analizar cómo las tensiones derivadas de los roles tradicionales y las transformaciones sociales afectan la experiencia de los hombres en su vida cotidiana, proponiendo una reflexión sobre posibles formas de entender y vivir la masculinidad de manera más saludable y auténtica. Por último, quiero agradecer a mis compañeros por su participación y atención en esta ponencia. Gracias por el tiempo del maestro Tilemi Santiago Gómez y por su conocimiento compartido. Y gracias a nuestra profesora, la licenciada María de Lourdes Santiago Cruz, por abrirnos estos espacios para seguir adquiriendo nuevos conocimientos y experiencia. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Profesora. Muchas gracias, Alba. Gracias al maestro Tilemi Santiago Gómez, que siempre que te escucho, querido maestro, te aprendo mucho y siempre refrescas
conocimientos y además adquiero conocimientos nuevos. Yo espero que también para ustedes sea muy fructífero y que podamos pues seguir reflexionando acerca de estos temas tan importantes que interpelen todos los ámbitos de nuestra vida y a todos nuestros momentos en todas las facetas que tenemos. Quiero comentar dos cosas. La primera de ellas es en relación a lo que comentaba Maggie, que cada vez hay más hombres incorporándose a responsabilidades pues que tradicionalmente se habían desempeñado por las mujeres sobre todo en los asuntos de cuidados, y qué bueno que así sea, pero tampoco es algo que tenga que ser, que tengamos que echar cohetes. Qué bueno que haya papás que se dedican a cuidar a sus hijos y que sean todos, porque lo privado es muy importante, ¿no? Mientras las mujeres nos acercamos al mundo productivo, al ámbito académico, nos cuesta mucho todavía lograr espacios en lo público, los hombres no están asumiendo responsabilidades en lo privado. Y eso tendría que estar cambiando y nosotros podemos ser sujetos de esa transformación también educativa. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, decirles que hay temas en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Nosotros tomamos este tema, pues a mí me parece importante abordar la perspectiva de género en todas las asignaturas, particularmente en derechos humanos, pero ustedes pueden tener acceso como estudiantes de la universidad y como ciudadanía activa a todos los materiales que produce la UNAM de manera libre en relación a estas temáticas y particularmente la Escuela Nacional de Trabajo Social. De hecho, hay especialidades que están disponibles para ustedes, ¿no? Con posibilidades incluso de titulación y que tienen que ver con estos temas, ¿no? Entonces, hay que revisarlos, hay que ver estos foros, hay un área especializada en estos temas de trabajo social que no la tenemos como una asignatura en esta generación, apenas se está incorporando en el plan curricular, pero hay muchos materiales al respecto que podamos consultar. Y con esto cierro felicitándolas por la organización, Alba, estuvo también Jessica, estuvo también, ¿quién más? No me acuerdo. Alba Jessica es la misma persona. Maggie y nuestra relatora Fanny, que nos va a mandar pues, la relatoría del día de hoy por el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque no lo vamos a subir a la plataforma, porque esto es una actividad extracurricular. Muchísimas gracias, maestro Tilemi. Gracias a todas. Y si están de acuerdo, nos tomamos la foto. Prendan sus camaritas, las que puedan, por favor. Ahí vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Gracias a todas. Me mandó la presentación al maestro Tilemi, se las comparto en el grupo. Bonita noche. También la subí al chat. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, profesora. Muchas gracias por todo. Gracias. También la subí al chat de aquí. Bonita noche. Ah, también está aquí en el chat, me dice. Aquí lo pueden tomar también. Bonita noche. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.